Bueno, hoy vamos a ver el tema de derivadas entonces. Vamos a comenzar primeramente con algunos subtítulos. No lo vamos a ver todo el tema en completo. Vamos a ver algunas partes nomás, lo más importante. Derivadas por definición, por ejemplo. Por definición. Luego de eso, vamos a ver derivadas por tabla. Derivadas por tabla. Y vamos a finalizar. Bueno, en realidad también vamos a ver derivadas paramétricas. Derivadas paramétricas. Paramétricas. L'Hospital. Pero estos dos temas que están acá, estos dos temas de acá lo vamos a ver luego, no lo vamos a ver para el segundo parcial. Normalmente derivadas paramétricas y L'Hospital son para examen final. Están dentro del contenido del tema de derivadas, pero como les digo, ¿no? Por el tema del tiempo, vamos a saltarnos eso y vamos a enfocarnos solamente en lo que vaya a preguntar. Derivadas por definición, derivadas por tabla y por último, la pregunta que, bueno, la vamos a colocar así. Análisis completo, pero bueno, no tan completo. Es parecido al primer parcial. ¿No es? En el primer parcial nosotros calculábamos dominio, continuidad, asíntotas y gráficos, ¿no? Aquí no vamos a saltar eso. Directamente vamos a comenzar con, vamos a anotarlo acá, máximos y mínimos. Máximos y mínimos. ¿Qué más sigue? ¿Qué más era? Intervalos de crecimiento. Lo tengo. Intervalos de crecimiento. ¿Qué más era? A ver. Puntos de inflexión. Puntos de inflexión. Sentidos de curvatura. Intersección con los ejes y por último el gráfico. Bueno, creo que también pide recorrido. En algunos casos pide recorrido también. Y bueno, vamos a colocarlo con amarillo, como que en casos especiales se le pide el recorrido. Aunque no siempre. Mayormente solo lo que pinté de celeste. Lo que escribí con celeste, ¿no? Bueno, todo esto ya lo vieron con el ingeniero. Ya están en el tema de integrales. Todo esto supuestamente ya lo han pasado, ¿no? Vamos a repasar conmigo más que todo el primero, el segundo y el tercero. Paramétrica y hospital lo vamos a dejar para examen final. Aquí si no lo anoto, miren. O sea, una vez que den el segundo parcial, inmediatamente nos ponemos a repasar estos temas. Bien. Bien. Empecemos entonces con el primer subtítulo. Derivadas por definición. Bien, ahí está, derivadas por definición. Antes de esto, primeramente ustedes deben saber qué es una derivada. El ingeniero esa parte ya debió explicárselo, ¿no? En la parte teórica. La derivada pues es la tangente, es la pendiente a la curva, ¿sí? De un gráfico. Eso es la derivada, la pendiente en otras palabras, ¿no? Todo esto, la formulita que vamos a ver ahorita nosotros, se demuestra, se deduce, pero en nuestro caso no lo vamos a deducir. Directamente vamos a ocupar la fórmula para resolver ejercicios. Bien, pero para que más o menos vayamos entendiendo la nomenclatura, vamos a hacer esto primero. Tenemos una función y igual a f de x. Como estamos hablando de derivada,
la derivada se lo va a representar de esta forma, así, con esa comita, con ese, por así decirlo, comilla, ¿no? Una comilla acá, ¿no? Y derivada va a ser igual a f derivada de x. ¿De acuerdo? Esa va a ser la expresión entonces de la derivada. Bien, entonces si hablamos más propiamente por definición, se refiere a esta formulita. Esta formulita que ven, anotarla bien en su formulario. El límite, cuando delta x tiende a 0, de la función f de x, perdón, no es coma, f de x más delta x, menos f de x. Bien, todo esto dividido entre delta x. Esa es la fórmula que vamos a ocupar entonces. Cuando nos hablen entonces de derivada por definición, se refiere a esta formulita. O en otras palabras, a resolver un límite. Y resolver límite ya lo vimos en el anterior tema. ¿Sí? Lo mismo, los mismos pasos, la misma fórmula, los mismos artificios si es necesario, ¿no? Bien. Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Acá miren, vamos a hacer esto. Para que más o menos ustedes tengan idea de qué hacer, vamos a escribir como una serie de pasos. ¿Bien? Esos pasos los vamos a hacer acá. ¿bien? Aquí vamos a decir. Pasos para resolver la derivada por definición. Bien. Obviamente estos pasos es simplemente una ayuda para ustedes. Son pasos sencillos resolver estos ejemplos. Bueno, veamos. Número 1. Como primer paso, si nos piden la derivada por definición, nosotros debemos ocupar la fórmula. Pero dentro de la fórmula vemos que tenemos lo siguiente. Tenemos f de x más delta x y tenemos f de x. F de x va a ser la pregunta. ¿De acuerdo? Así lo vamos a ver. Así lo vamos a anotar mejor. Miren. Así lo vamos a anotar primeramente como la pregunta. De forma genérica. Hallar la derivada por definición. Por definición. Bien. Entonces, y nos tiene que dar lo siguiente, nos tiene que dar la función, pues no solamente nos va a decir hallar la derivada, también nos tiene que dar la función y igual f de x, ¿sí? Lo que sea. Entonces aquí entran ya esos pasitos que estamos haciendo. Número 1. La fórmula me dice f de x más delta x, entonces como primer paso yo debo encontrar o hallar f de x más delta x. En eso debo encontrar primeramente. Luego que encuentro esto, f de x más delta x, como segundo paso, debo reemplazarlo en la fórmula. La fórmula está acá. Reemplazar en la fórmula. ¿Qué vamos a reemplazar en la fórmula? F de x más delta x y f de x. F de x ya lo tenemos. F de x es la pregunta. Lo que no teníamos era f de x más delta x. Eso fue lo que encontramos en el primer paso. Una vez encontrado eso, ya teniendo la función del principio, de la pregunta, los dos los reemplazo en la fórmula, nada más. Esas son las dos cosas que debo reemplazar acá. Bien. Número 3. Una vez que ya está reemplazado, resolver, miren, aquí está, como un límite, ¿de acuerdo? O sea, ¿a qué me refiero? Como un límite. Es decir, ustedes ya han avanzado L'Hospital. Y ya saben que L'Hospital es resolver límite a través de derivada. Sin embargo, esas derivadas aquí no lo podemos ocupar nosotros. Aquí en derivadas por definición lo tenemos que hacer como en el tema anterior, como límite, aplicando los artificios, aplicando las fórmulas y todo eso, pero como si fuera un tímido, como un límite del tema 2. ¿De acuerdo? Bien, ¿hasta cuándo vamos a resolver? ¿Hasta cuándo vamos a desarrollar? Hasta simplificar, así vamos a colocarlo. Simplificar, no lo tengo.
simplificar o eliminar el delta X del denominador. Ahorita lo explico acá. Es decir, en el paso 3 nos dice resolver el límite. Una vez que reemplazaste todo, ya está la fórmula, ya está todo, resolverlo el límite. Según el tipo de límite que tengas, si es trigonométrico, exponencial, algebraico, no importa. Vos lo resolvés con los métodos que ya conoces. ¿Hasta cuándo vamos a hacer eso? Hasta, miren, hasta simplificar o eliminar el delta X del denominador. Aquí está, miren, este delta X de acá, de la fórmula, ese es el problema de este límite. Este denominador que está acá es el que me genera la indeterminación 0 sobre 0. Más allá de acá arriba puede ser 0 o no, no importa. La cosa es que acá abajo sí o sí me va a salir 0, sí o sí. Mientras yo no elimine este delta X de acá abajo, va a seguir saliendo indeterminación. Una vez que yo lo elimine, ya puedo estar casi seguro que va a estar resuelto este ejercicio. ¿Está bien? Entonces tomen en cuenta algo acá. La variable es delta X. La variable delta X. X, solamente X, vendría a ser un número más, digamos. Una constante. Como si fuera un número más presente en el límite. ¿De acuerdo? Entonces, la única variable con la que vamos a considerar en estos tipos de ejercicios va a ser delta X. Aquí si quieren le anoto el nombre. Esto significa delta X. ¿De acuerdo? Es diferente, no es lo mismo. X es otra variable y delta X otra variable. Bueno, eso sería. Y como paso número 4, una vez que yo elimino el delta X, ya está prácticamente resuelto del denominador. Reemplazo, como hacíamos en límites, ¿no es? Del tema anterior, una vez que simplificamos, reemplazábamos la tendencia. Si salía indeterminación, entonces ya estaba, si salía indeterminación, había que seguir simplificando. Si ya no salía indeterminación, entonces ese era el valor del límite. Más o menos lo mismo va a ocurrir acá. Cuando ustedes simplifiquen el denominador, ya va a estar casi resuelto el ejercicio. Lo único que deben hacer es reemplazar la tendencia en donde aún quede delta X. ¿Está bien? Bueno, más o menos eso sería explicándolo así en forma genérica, lo que deben hacer. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros para estos ejercicios nos vamos a topar con esta clase de funciones o las preguntas más comunes del ingeniero. Número 1, el logaritmo natural. A él le gusta preguntar el logaritmo natural. ¿Está bien? Número 2, un seno. Y número 3, un coseno. Número 4, una raíz. Número, 5, una fracción. Es decir, algo así, miren, lo vamos a colocar genérico. AX más B sobre CX más D. Algo así. Y obviamente les puede poner una infinidad de funciones más, pero las más comunes o las que hay más posibilidades que le entren en el examen, así como vimos el primer parcial, ¿no es? Habían algunas preguntas que sí o sí iba a preguntar y otras que tal vez, ¿no? Que tal vez les pregunte a un grupo y al otro grupo tal vez no. Bueno, en este caso, esta primera pregunta que es derivada por definición, en el examen van a ser 6 preguntas. De las 6, una pregunta va a ser por definición. ¿Sí? Y esa pregunta puede ser cualquiera de estas funciones que anoté. ¿De acuerdo? Entonces yo en la mañana resolví el logaritmo y resolví el seno, las dos primeras. Hoy vamos a ver, ya sea, no sé, el coseno y la fracción. O bueno, si hay tiempo, la raíz también, no me hago problema. Los dos primeros lo pueden, para ahorrar y para ganar tiempo, lo pueden ver en el video de la mañana. Lo voy a subir más tarde, o mañana quizá. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería. ¿Bien? Bueno, a ver, ya comencemos con un ejemplo.
Vamos a decir hallar la primera derivada de la siguiente función. Bueno, antes de empezar a resolver estos de acá, ¿no es? Antes de empezar a desarrollar todo esto, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comenzar con un ejemplo sencillo. Algo facilino. F de X para modo de calentar y repasar estos pasos, ¿no es que estamos haciendo? F de X igual, la pregunta va a ser esta, la de arriba. Y la función es lo que va a cambiar. Pongámosle, a ver, ya, X menos 1 al cuadrado. Ya, eso va a ser algo sencillo para calentar, les dije, ¿no? Ya después vamos a brincarle a este tipo de funciones. Bien. Ya, miren, aquí estoy cometiendo, me lo estoy comiendo la pregunta. Aquí debe decir sí o sí hallar la primera derivada por definición. A ver, creo que no va a entrar definición por ahí. Vamos a recorrer un poco más esto. Definición. Espero que hayan asegurado el primer parcial, ¿eh? Con más de la mitad aunque sea. El segundo parcial no es tan complicado tampoco, pero en comparación, el primero era más sencillo o más accesible que el segundo. En comparación, digo, pero no estoy diciendo que sea tampoco imposible, ¿no? Se puede. Es cuestión nomás que ustedes vuelvan a hacer los ejercicios. Si le entendieron, bien. Y es cuestión que ustedes mismos ahora sean capaces de resolver, ¿no? Otro, porque no sirve de nada mirarlo, solamente hay que practicarlo, ¿no? Bueno, empecemos. Por definición, directamente la fórmula. ¿De acuerdo? Vamos a anotar la formulita acá. Esta formulita va a ser nuestra guía. Control C. Control B. Aquí va a estar. Bien. Ahora, ¿cuál es nuestro primer paso? Guíense si quieren con esto, miren. Pasos. Hallar f de x más delta x. Allá, debo encontrar eso. Entonces, primeramente vamos a hacer eso. Número 1, si quieren. F de x más delta x. Yo solamente tengo f de x. Nada más, eso es lo que tengo. Pero ahora me dicen, encontrarme f de x más delta x. ¿Sí? Esto lo vamos a encontrar según la función que se nos dé. En este caso, la función f de x es esta de acá. ¿Qué significa este f de x más delta x? Quiere decir que donde vos tengas x, lo reemplacé, lo quité y le coloqué solamente x más delta x. O sea, es un reemplazo de variable. ¿De acuerdo? Es un reemplazo. Cambio la x y coloco todo esto, x más delta x. Sería x más delta x. Nada más. ¿Sí? El cambio, simplemente es un intercambio de letras. Es como cuando hacíamos, a ver, más o menos la función compuesta, no sé si se acuerdan, ¿no? Para hallar la inversa, todo eso. Más o menos es lo mismo. Estamos cambiando la x y le estamos colocando todo esto. Menos 1. No nos olvidemos del menos 1. Todo eso elevado al cuadrado. Ya está. Ya tengo la función f de x más delta x. ¿Qué dice el segundo paso? Número 2, reemplazo en la fórmula f de x más delta x, f de x. Todo esto ya lo tengo. Esos dos ya lo tengo. La primera es la pregunta, miren. Y la otra es lo que encontré. Esos dos los reemplazo en la fórmula. Entonces, si quieren número 2, reemplazo, ¿no? Allá, me estoy olvidando de esto. F derivada de x va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0. F de x más delta x. Todo eso, ¿vale? Esto acá, lo que acabo de encontrar, ¿no? X más delta x
menos 1 al cuadrado. Menos, el menos es por la fórmula. Menos f de x. F de x lo tengo acá al principio, es la pregunta. X menos 1 al cuadrado. Bien. Bien. Ya. Sobre delta X. ¿Perdón? X. ¿Sí? ¿Qué tiene? ¿Hay alguna observación? Nada. ¿Hasta aquí hay algún problema con el tema del reemplazo en la fórmula? Primero encuentran la función x más delta x, luego reemplazan en la fórmula. Una vez que ya está en la fórmula, se vuelve un límite, como resolver un límite. La indeterminación va a ser 0 sobre 0. Bien, 0 sobre 0. Reemplazo la tendencia, se va a volver 0. Pues miren, si yo reemplazo este valor de 0, esto se anula, se vuelve 0. ¿No ves? Miren, ¿y qué me va a quedar? X menos 1 al cuadrado. Menos x menos 1 al cuadrado, como es lo mismo, se simplifican, me da 0. ¿Está bien? Eso es. Y abajo, delta x0, 0 sobre 0, indeterminación. Entonces hay que resolverlo. ¿Cómo resolvemos esto? Como es algebraico, uno puede ocupar productos notables, factorización, los 10 casos, todo lo que sea algebraico, ¿no? Bueno, en este caso, miren, como aquí yo tengo un cuadrado dentro de una suma o resta, lo ideal sería ocupar esto. A más B al cuadrado. O bueno, A más menos B al cuadrado. Eso es el primero al cuadrado más menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Está bien? Esa fórmula. Eso es lo que vamos a ocupar. Aquí miren, como yo tengo 3 términos, aquí solo tengo 2, no importa. Esto de acá yo lo puedo considerar como uno solo, como si todos estos dos fueran A. Y este de acá fuera B. A menos B, entonces, al cuadrado. Se puede hacer eso. Creo que ya lo hicimos al principio del semestre. Bien. Desarrollando entonces. Desarrollando. Vamos, estamos ya por el paso 3, digamos. Estamos desarrollándolo, ¿no? ¿Hasta cuándo va a ser el paso 3? Hasta que logremos eliminar delta X de acá abajo. Ya vamos a ver cómo eliminarlo. Bueno, el primero al cuadrado, X más delta X al cuadrado, menos, el segundo término es menos, el doble del primero, que sería X más delta X, más el segundo al cuadrado, más 1 al cuadrado. ¿Está bien? La fórmula. Y menos, aquí también, miren, aquí lo voy a desarrollar, voy a desglosar esto. Esto va a ser el primero al cuadrado, x al cuadrado, menos el doble del primero por el segundo, 2x por 1, 2x. Y más el segundo al cuadrado, más 1 al cuadrado. Se sobreentiende, pero no. Ya está, como si fuera un límite nomás. Y ya está. Bien, sobre delta x. Bueno, seguimos desarrollando. Aquí también tengo nuevamente un binomio de esta forma. Vamos a seguir desarrollándolo. El primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo, 2x por delta x, y más el segundo al cuadrado. Otro detalle aquí, miren. Aquí no se multiplica x y x acá. Algunos hacían esto, miren. Me acuerdo de cuando yo iba pues al examen, era presencial, yo iba a controlar los exámenes y veía que hacían esto, digamos, x por x, x al cuadrado. Y eso está mal, no se puede hacer eso. ¿Por qué razón? Porque x sería una variable y delta x otra variable, ¿sí? Son dos, ¿de acuerdo? No es lo mismo, no se puede hacer eso. El de aquí también, miren, el de aquí
el de aquí es como si esto en realidad estuviera así. El cuadrado va para ambos, ¿no? Bueno, algo así. Tengan cuidado nomás en eso. Por acá vamos a introducir este 2 dentro del paréntesis, menos 2x, menos delta x, menos 2 veces delta x, y por acá, menos x cuadrado, introduciendo el negativo dentro del paréntesis, todo cambia de signo, ¿no? Menos por más, menos, menos por menos, más. Un ratingo, vamos a borrar esto. Ya, y menos por más, menos 1. Ya está. Todo esto sobre delta x. Aquí creo que me comí algo. A ver, un ratingo. Sí, creo que me lo comí al 1. Aquí está el 1. Menos 2x, menos 2x. Menos 2 por delta x, menos 2 delta x. Y aquí el 1. Aquí debe estar el 1. Ya está. Recién introduzco el negativo dentro del paréntesis. Ahora sí. Bueno, simplifico lo que sea posible. Este 1 con este menos 1, por ejemplo, se va. Este x cuadrado que está acá al principio con este menos x cuadrado también se va. ¿Qué más? A ver. Ya, este menos 2x, miren, menos 2x. Con 2x de acá se va también. Nada más, creo que eso queda nomás, ¿no? Sí, eso nomás queda. Ya estuvo. ¿Qué nos quedó? Fijémonos. Fijémonos ahorita. Nos quedó 2x por delta x más delta x al cuadrado y menos 2 veces delta x. Ya está. Eso sobró. Sobre delta x. Y aquí está un detallito. Aquí yo tengo delta x y delta x. Tengo factor común delta x. Factorizando entonces, f derivada va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0, factorizo. Por acá me va a quedar 2x. Más, aquí tengo delta x al cuadrado. Por lo tanto, aquí me va a quedar solamente un delta x. Y menos 2. Ya está. Acá abajo me queda delta x solamente. Ya está. Ya está. Bien. Entonces, miren, delta x con delta x se va. Ahí está. Esto es lo que yo buscaba. O esto es lo que se busca más que todo en este ejercicio. En estos ejercicios, perdón. Eliminar este delta x de acá abajo. Cuando uno logra simplificar esto de alguna forma, ya está casi resuelto el ejemplo. Ya va a estar. Mientras no lo eliminemos, va a seguir saliendo indeterminación. Bueno, veamos qué nos queda entonces. F derivada va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0 de 2x más delta x menos 2. Ya está. Hasta aquí finalizaría entonces el paso 3. Miren, si quieren volvamos a los pasitos. Paso 3, resolver como límite hasta simplificar o eliminar el delta x del denominador. Ya está. Ya lo eliminé. Ahora, como último paso, reemplazo la tendencia. Delta x igual a 0. Esa es la tendencia. Bien, reemplazando entonces, recuerden que cuando reemplazamos la tendencia, el límite desaparece. Ya no se coloca el link de nuevo, ¿no? Fíjense dónde se reemplaza. El reemplazo va en delta x nomás. Cuidado con estar reemplazando en la x. No se reemplaza en la x. La x es como si fuera otro número más, digamos, otra constante. La variable es delta x y solamente ahí se reemplaza la tendencia. 2x más 0 menos 2. ¿Está bien? Bueno, finalmente entonces la derivada había sido factorizando un 2x menos 1. Ya está. Ya está. ¿Alguna pregunta hasta acá? Eso sería. ¿Alguna duda con esto?
con este ejemplo. Mientras hago otra cosa. No, creo que no por mi parte, ¿no? No quedó ninguna duda. Ya miren, este es un ejemplo sencillo. Es para que más o menos comprendan esos pasingos que les puse, ¿no? Pero obviamente no es necesario que le coloquen 1, 2, 3, 4. Simplemente para que lo vean, ¿no? Y se guíen lo que estamos haciendo. Ahora miren, yo les sugiero algo. Esta es la pregunta más fácil del segundo parcial. Por así decirlo, fácil, ¿ya? ¿Por qué? Por dos motivos, miren. En la pregunta ustedes ya van a saber más o menos qué le va a preguntar. O sea, ya van a esperar ustedes alguna de estas 5. O quizás se le ocurra al ingeniero poner otra función más, pero no hay problema. Aquí tienen los pasitos. Se guían con los pasitos y lo resuelven. Pero las más típicas, las más comunes son estas que anoté. ¿De acuerdo? Como son 6 grupos, tal vez cada grupo tenga una pregunta de esta, ¿no? A un grupo le toque el logaritmo, al otro grupo el seno, al otro el coseno y así, sucesivamente. Bien, entonces lo que ustedes deben hacer es simplemente repasarlo, volverlo a hacer todo y ya está. Lo único que cambia es la función, lo que está acá adentro. Va a ser logaritmo, va a ser seno, pero lo que va a cambiar va a ser lo que está acá adentro. Entonces, miren, esta pregunta ustedes la pueden asegurar. ¿Por qué razón? Porque aparte de hacerlo por definición, verifíquenlo por tabla. ¿De acuerdo? Verificación, vamos a poner, pero esto que estoy colocando no es necesario que vaya en el examen, o no debe ir, en otras palabras. Verificación por tabla, o también no pasa nada si lo deciden colocar, pero es simplemente como una prueba para ustedes mismos, una prueba para que ustedes se aseguren que esté bien, que todo lo que han hecho al resolver este límite esté bien, porque a veces uno simplifica por error algo, o se olvida que estaba llevando algo, y al final no lo coloca. Y esto lo presenta así, digamos. Pero si uno lo verifica y realmente ve que por tabla también sale lo mismo, entonces ya va a estar seguro que está bien. Pero si ven que por tabla no coincide con lo que sacaron, entonces algo está mal. O derivaron mal por tabla, o hicieron algo mal en el límite. Pero lo más probable es que el límite haya estado mal. Porque por tabla es más facilito derivar esto. Mírenlo, ahorita lo vamos a hacer, miren. F de x igual x menos 1 al cuadrado. Ya está. Vamos a hacerlo por tabla. Entonces ustedes deben sacar su formulario e ir buscando, ¿no?, una fórmula para ocupar esto. Primeramente, hay una fórmula que dice lo siguiente. O en este caso, así lo pone, así creo que está en su formulario del ingeniero. Dx de b a la n. ¿A qué es igual esta fórmula? Una función elevado a un exponente constante. Vamos a anotarlo. N constante y b es la función. Entonces, función elevado a una constante. ¿A qué es igual eso? Eso es n por b, n menos 1 por b derivada. Es decir, el exponente pasa a multiplicar. A ese exponente le restamos menos 1 y derivamos la función, la base. ¿Está bien? Eso es más o menos la fórmula. Aquí vamos a hacer lo mismo. Es cuestión que ustedes identifiquen cuál es cuál. X menos 1 es como si fuera b. El 2 es como si fuera la n. Ahí está, b a la n. ¿A qué sería igual entonces esto? F derivada va a ser igual a ese 2 pasa a multiplicar. Ahí está, miren el 2. Ya pasó a multiplicar. X menos 1. ¿Por qué X menos 1? Porque me dice N por B. N por B. B es X menos 1. A ese exponente debo restarle menos 1. Ah, ya, entonces aquí debe venir 2 menos 1. Eso me dice la fórmula. Por derivada de B. ¿Y quién es B? B es X menos 1. Por X menos 1 derivada. Miren, así es dejarlo tal como está en la fórmula. Y yo les sugiero que como están aprendiendo ustedes esto, recién, traten de hacerlo así al principio. Y una vez que logren dominarlo, logren entenderlo bien, ya lo pueden hacer directo. Porque hay algunos que estoy seguro que ya pueden hacerlo directo esto, ¿no? Derivarlo. Pero para los que recién están aprendiendo, exprésenlo tal como está en la fórmula y poco a poco van derivando, con calma. Van a ir lento, pero seguro.
Derivemos entonces. ¿Qué es lo que nos quedaría derivar? Solamente esto que está entre paréntesis con este símbolo de derivada. Todo lo demás ya está derivado. Este 2 se mantiene. 2 menos 1, 1. Se sobreentiende el 1. Ahora derivo x menos 1. ¿Cuánto es la derivada de x? Si ustedes revisan su formulario, derivada de x con respecto a x va a ser 1. También si revisan su formulario y ubican la derivada de una constante, solo una constante, la constante solita vale 0. ¿Está bien? Por tabla. Derivamos entonces. Derivada de x, ¿cuánto es? Derivada de x, aquí está, ¿no es? 1. Derivada de menos 1, es una constante. Solamente una constante, ¿no es? 0 entonces, menos 0. Seguimos desarrollando. F derivada de x va a ser igual entonces 2x menos 1. Por 1, que se sobreentiende. Y el 0, no pasa nada con el 0. Bueno, y eso sería entonces la derivada. Vemos que por tabla y por definición sale lo mismo. Entonces está ok, ¿no es? ¿Estamos seguros que la pregunta está bien? Así sería. Entonces, por eso le digo, esta pregunta es la más sencilla porque aparte de que ustedes pueden verificarlo por tabla, y eso que la verificación por tabla no les va a tomar más de 1 minuto. Son funciones cortas para derivar por tabla. Derivan por tabla, verifican que sale lo mismo, haciéndolo por definición y ya está. Ya están seguros que una pregunta está bien. Al menos una pregunta del segundo parcial va a estar bien, ¿no? Al menos una. No hay pregunta más hasta acá. Nuevamente repito, esto no es necesario que vaya en el examen. Es una verificación para ustedes nomás. Bueno, les comentaba que el logaritmo y el seno ya lo resolví en la mañana. Traten de verlo en el video que les voy a subir. Hoy vamos a ver entonces el coseno. Y bueno, también la raíz y esto acá. Tal vez estos tres por último. Ya vemos cuánto tiempo me tardo. Si alcanza, lo hacemos los tres. Mi idea de ahora era acabar solamente todo lo que es por definición. Y el día de mañana les comentaba, ¿no? Mañana vamos a pasar igual para no atrasarnos mucho. El ingeniero ya está por integrales, ¿no? Entonces mañana tenía en mente avanzar solamente derivadas por tabla. Mañana va a ser clave entonces la clase. De esto que vayamos a ver, de derivadas por tabla, va a depender también su futuro en la U, ¿no? En las materias de cálculo 2 y ecuaciones. Que también ya lo vieron con el ingeniero, ¿no? Si fueron capaces de seguir al ingeniero, entonces ya saben, digamos, y no van a tener problemas de ver lo que yo hago. Y si no lograron comprender lo que avanzó el ingeniero, o si se faltaron, todo eso, entonces no se falten mañana, ¿de acuerdo? Es clave esto. Derivada es el tema más importante para materias de más arriba. Derivadas por tabla, obviamente. Bueno, hagamos entonces otro ejemplo. Vamos a copiar todo esto. A ver, un ratito, está medio lento. Ya, vamos a copiar todo esto acá. Ya calentamos, ya vieron más o menos cuál es la idea de este ejercicio, de esta pregunta por definición. La idea tampoco es que ustedes lo aprendan de memoria, ¿no? El desarrollo, sino que ustedes se guíen con esto. Por eso les puse estos 4 pasitos, ¿no? Son simples, pero bueno, la dificultad va a estar en el tipo de función que les vaya a dar. Imaginen que les da algo que no está acá. Entonces ustedes deben simplemente pensar cómo resolverlo. Ingeniárselas, ¿no? Ustedes ya supuestamente han visto los métodos que vimos en límite. Entonces es cuestión más que ustedes traten de recordar por si no les toca. Pero lo dudo. Más que seguro que va a ser una de estas 5 funciones que anoté. La primera pregunta. Lo que va a cambiar va a ser la función. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a borrar esto entonces. Va a ser otra la pregunta acá. Vamos a ver uno con coseno. A ver. Este igual vamos a borrarlo. Y este igual, no es necesario colocarle esos pasitos, ¿no ves? Los pasitos son cosas mías nomás. Bien. Empecemos entonces.
f de x. Dijimos vamos a hacer el coseno. Vamos a resolver un coseno. Aquí está el coseno. Coseno de 3x más 1, pongámosle. Ya está. Hallar la primera derivada, por definición, de la siguiente función. Y la función es el coseno. Ya está. Hay que resolverlo entonces. Primeramente, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Encontrar la función f de x más delta x. Esto yo lo necesito para poder reemplazarlo en la fórmula. Entonces encontrémosla. ¿Cómo se hace? Ya dijimos. Simplemente es reemplazar x por x más delta x. ¿De acuerdo? Entonces en lugar de x yo vengo y coloco x más delta x. ¿De acuerdo? No es sumarle el más delta x. Cuidado con que estén sumándole ahí mismo. Estaría mal. Se reemplaza totalmente. Se reemplaza todo esto y se le coloca x más delta x. Así como estoy colocándolo yo, entre paréntesis. Y todo lo demás se repite. Tanto el coseno como el 3 y como el más 1. Simplemente es cambio de letra. Bien, ya está. Una vez tengo eso, reemplazo en la fórmula. Reemplacemos entonces. Reemplazando, f derivada va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0 de la función f de x más delta x. Ah, ya lo tengo acá, miren, es todo esto. Entonces esto va a ser coseno de 3x más delta x más 1. Menos, el menos es de la fórmula, menos f de x. F de x es la pregunta. Coseno de 3x más 1. Ya estuvo. A ver, ya. Sobre delta x. Listo. ¿Hasta aquí alguna inquietud? ¿Alguna observación con esto? Ya está, miren. Ese es el segundo paso, ¿no? Reemplazar todo en la fórmula para que te quede como un límite. Una vez que te queda como un límite, la indeterminación es 0 sobre 0. Hay que resolverlo. Una vez que esté así, ustedes ya deben pensar cómo hacerlo. ¿Cómo lo harían? ¿Cómo resolvemos esto? No se preocupen, no se alarmen, es cuestión nomás que ustedes recuerden lo que vimos cuando avanzamos límites trigonométricos. ¿Qué dijimos nosotros? Dijimos que para límites trigonométricos, si quieren un repasito, miren acá. Cuando teníamos límites trigonométricos, nosotros teníamos una formulita que nos permitía simplificar. Era el seno, ¿no ves? Límite cuando x tiende a A del seno de una función. Sobre la misma función va a ser igual a 1, esa formulita. Y si no logro expresarlo directamente como esa formulita, veo que es coseno, ¿no ves? No pasa nada. Para eso están las identidades trigonométricas. Identidades trigonométricas. Vamos a ver. No métricas. Bueno, más o menos así. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Miren, voy a darle un zoom acá. Bien. Ahora miren. Cuando me refiero a identidades trigonométricas, me estoy refiriendo, si ustedes lo miran a esto, aquí cuando ustedes hagan el coseno, ¿no? Les va a quedar a reemplazar en la fórmula coseno menos coseno. Lo mismo si ustedes reemplazan el seno, ¿no? Si les da la pregunta seno, aquí les va a quedar seno menos seno. Entonces, hay identidades de esa forma. Y es cuestión nomás que ustedes la busquen. Lo pueden pillar en internet, pero de todas formas yo se lo voy a anotar acá. Una de esas identidades es la siguiente. Miren, por ejemplo, el coseno de A menos el coseno de B. ¿A qué va a ser igual esto? Esto va a ser igual a menos 2 veces el seno de A menos B sobre 2.
por el seno de A más B sobre 2. Esta es una identidad trigonométrica. Ahora, si ustedes quieren resolver el seno también tiene su propia identidad. Seno de A menos seno de B. ¿A qué es igual esto? Tengo esto de acá no me está gustando. Vamos a borrarlo, a ver. Aquí vamos a colocarlo más bonito. Identidades trigonométricas. Trigonométricas. Creo que lleva acento. Ya está, joven. Entonces, seno de A menos seno de B va a ser 2 veces el seno de A menos B sobre 2 por el coseno de A más B sobre 2. Ya está, miren, para eso es entonces. Si ustedes tienen límites trigonométricos, entonces deben acordarse de esta formulita y de algunas identidades que sean necesarias. En este caso, esa identidad va a ser la que acabo de anotar. No se preocupen, mira, aquí se ve pequeño, pero si ustedes le dan un zoom en el PDF, lo van a ver así de clarito. ¿No? Lo estoy anotando pequeño para que entre. Muy bien. Bien. Comencemos entonces. Fíjense cómo es la fórmula. Coseno de A menos coseno de B. Coseno de A menos coseno de B. Eso es lo que nosotros tenemos, ¿no? Miren. Es como si todo esto fuera A. Todo esto, ¿no? Miren. Todo eso fuera A. Y todo esto de acá fuera B. Eso es lo que tenemos, ¿no? Entonces apliquemos el igual. Aplicando el igual. Aplicando el igual, será f derivada de x va a ser igual límite cuando delta x tiende a 0. Ya, aplicando la identidad, va a ser menos, miren, menos 2 veces el seno, 2 veces, no sé si lo ven ustedes bien esto, pero 2 veces el seno de a menos b. Esperemos que tengo. Ya, ahora sí. 2 veces el seno de a menos b. Ahí está. Que va a ser, bueno, vamos a multiplicar el 3 dentro del paréntesis. 3x más 3 delta x más 1. ¿Bien? A ver, un ratito, vamos a hacerlo para que me entre. Vamos a darle un pequeño zoom. Ahí, ahora sí. Ahí más o menos ya se ve. Menos 2 veces el seno a menos b. ¿Quién es a? Es lo primero, ¿no? Multiplicando el 3, 3x más 3 delta x más 1. Menos b. Menos b. B es 3x más 1. 3x más 1. Todo esto sobre 2. Todo esto sobre 2. Ya está. Por seno también. Por seno a más b. ¿Quién es a? Es lo primero, ¿no? El primer coseno. A, lo que está dentro del primer coseno. 3x más 3 delta x más 1. Más b, me dice. Más b. B es 3x más 1. 3x más 1. Todo esto sobre 2. Ya está. Dividido entre delta x. Bien. ¿Alguna consulta hasta acá? Miren, lo vamos a resaltar esto. Esto acá es a menos, todo esto es b. Esto acá es a y esto acá es b. Miren, para que se vea mejor, vamos a anotarle la formulita acá de nuevo. Coseno de a menos coseno de b
igual a menos 2 veces el seno de A menos B sobre 2 por el seno de A más B sobre 2. Ya está, ahí está. Eso es, apliqué la identidad trigonométrica, menos 2 veces seno por seno. Bien, una vez hecho eso, hacemos lo siguiente. Vamos a ponerlo por acá, ¿verdad? Acá abajo lo vamos a colocar. Bien, empezamos a desarrollarlo. F derivada entonces va a ser igual al límite cuando delta X tiende a 0, menos 2, ahí está nomás. Y aquí miren, vamos a hacer lo siguiente, para hacerlo más rápido esto, este negativo lo vamos a introducir de una vez acá mismo. Si lo introduzco, va a ser menos 3x y este va a ser menos 1 también, ¿no ves? Menos 1. Ya está. ¿Por qué hice eso? Para poder simplificar. Como aquí yo tengo menos 3x, miren, este menos 3x con el más 3x se va. Este más 1 con este menos 1 se va. Ya está. Entonces nos va a quedar el seno que nos queda. Se simplificó todo prácticamente, menos el 3. Delta X sobre 2. Eso nos queda, ¿no ves? Por este lado, lo único que podemos hacer es sumar. Miren, tengo 3x más 3x, que eso sería igual a 6x. Vamos a acomodar. 1 más 1, 2. 1 más 1, 2. Y más 3 delta x. ¿Ya está? Esto sobre 2. Bien. Todo esto dividido entre delta x. Fíjense que todavía no hemos hecho nada, mucho, digamos. Mientras no eliminemos el delta x, va a seguir saliendo indeterminación. Pero ya estamos avanzando poco a poco. Ahí está. Muy bien. Hasta aquí, consultas, dudas, alguna inquietud. Nada, para continuar de una vez. Está claro. Ya, Roy. ya, bringamos. Ahora sí. Si hay alguna partecita, me dicen, no, no pasa nada. Inge, una consultita. ¿Sí? En la parte de arriba, en la segunda fila, dice, bueno, en la primera dice fx y abajo dice f de x más delta x. Siempre hay que colocar eso. Es parte de la fórmula, por eso. En la fórmula va esto, ¿no? Siempre. Ajá, ¿Sí? ya. Ah, ya, ok. ¿Y esa fórmula la usamos tanto con coseno como seno? Para cualquier función. Para cualquier función. Ah, ya. Coseno. Cualquiera. Esta es la fórmula, pues, para resolver límites derivada por definición. Esta es su formulita general para cualquier función. Ok, sigamos entonces. Ahora miren aquí vamos a hacer lo siguiente, miren. Aquí yo tengo una multiplicación, ¿no? Se ve que es una multiplicación, ¿no? Seno por seno. Y el 2 también, no pasa nada. Pero más que todo, el seno por seno. ¿Bien? Y abajo yo tengo delta X. ¿Sí? Delta X. ¿Qué quiero decir con esto? Como yo tengo dos senos, ¿no es? Dos funciones seno, yo debo distribuir el límite para cada seno. ¿De acuerdo? Para poder simplificar. Entonces, cuando yo distribuya el límite, este denominador se tiene que ir a una de las dos funciones, no a las dos. ¿Por qué razón? Porque está multiplicando. Para que lo entiendan mejor, miren. Aquí lo vamos a mover. Aquí lo vamos a hacer. Aquí, miren. Es decir, si nosotros tenemos esta expresión, A por B sobre C, y queremos desglosar esto, separarlo, ¿no ve?
nos va a quedar de la siguiente forma. El denominador se va a ir para cualquiera de los dos. Por ejemplo, primero que se vaya para C, de esta forma, para A, y luego multiplica B. O la otra forma es que se vaya solamente para B y que A quede solita, ¿no? Así, miren. Eso solamente ocurre cuando es multiplicación. Es diferente cuando sea suma o resta. Si es suma o resta, este denominador se tiene que distribuir a los dos. A ambos lados se tiene que distribuir. De esta forma, miren. A sobre C, a ver, lo tengo. Ya, ahora sí. A sobre C más menos B sobre C. ¿Se entiende? ¿No es la diferencia? De cuando es multiplicación o cuando es suma o resta. ¿Está bien? No se olviden de eso. Como es multiplicación, entonces el delta X se va a ir para cualquiera. Yo tengo que ver para cuál me conviene llevarlo. ¿Bien? Eso vamos a hacerlo ahorita. En este caso, si analizamos los dos senos, el primero solamente tiene 3 medios delta X. Nada más, miren. Y el otro seno tiene 6X más 2 más 3 delta X. ¿Está bien? Entonces, si comparamos entre ambos, este delta X me conviene dejarlo más con el primero. ¿Por qué razón? Para poder ocupar esta fórmula. ¿No? ¿Qué me dice esta fórmula? Que lo que tiene el seno dentro, f de x, lo mismo tiene que estar abajo. Y este primer seno, lo único que falta es estos números, ¿no? Es 3 medios, para que se parezca a lo que está acá abajo. ¿Sí? O bueno, lo abajo le falta 3 medios para que se parezca a lo que está acá adentro, ¿no? Entonces, por esa razón que vamos a hacer esto, miren. Menos 2 veces el seno de 3 medios delta x sobre, a ver, con esta línea, sobre delta x y por el límite, no se olvidaron, ¿no? De los teoremas, vamos a anotarlo también, por si acaso. Aquí lo vamos a anotar. Teorema. Si yo tengo dos funciones multiplicándose, a ver, límite de f de x por g de x. Entonces yo puedo tener un límite para cada función. Un límite para f de x por el límite de g de x. Es parte de las propiedades del límite o teoremas también. ¿Ya está? Eso es. Hacemos lo mismo por acá. Un límite entonces para cada seno. Y este otro seno va a quedar solito. Pues. A ver. El delta x se fue para el primero, ¿no? Ya saben el por qué. Porque es multiplicación y se tiene que ir para 1, no para 2. Si ustedes lo distribuyen para este más, está mal. No se puede hacer eso. Cuando delta x, solo cuando es suma o resta. Delta x tiende a 0 del seno de 6x más 2 más 3 delta x sobre 2. ¿Listo? Ya está. Ya está. Ahora sí, miren. Aquí yo tengo seno, ¿no? Seno de 3 medios delta x. Y aquí abajo solo tengo delta x. ¿Qué le falta acá abajo para que se parezca a esto? El numerito le falta, ¿no? Entonces ahí entran los artificios. Le falta 3 medios, entonces yo vengo por acá y le coloco el 3 medios. Ahí está el 3 medios, ya está. Pero no podemos colocarlo así, así por así, ¿no? Debemos hacerlo como artificio matemático. Es decir, por acá arriba también voy a multiplicar el 3 medios. Acá arriba va a estar. De esa forma, este 2, ¿no ves? Con este 2 se simplifica y este 3 con este 3 también se simplifica, ¿no ves? No altero nada, artificio matemático. Bien, ya está. Ahora, pero gracias a este artificio también que estamos haciendo, si nos fijamos acá adelante también tengo 2. Entonces este 2 yo lo puedo simplificar con este 2 acá. Eso sí puedo simplificarlo. Pero este 3 medios acá abajo no lo toco. Esto lo necesito para ocuparlo en la fórmula. Bueno, entonces sacando el 3 afuera del límite y el negativo más, este negativo también lo vamos a sacar fuera del límite. Nos va a quedar entonces así, miren.
Menos 3, este 3 acá lo estoy sacando fuera del límite. 3 veces el límite cuando delta x tiende a 0. ¿Qué me queda? Seno de 3 medios delta x sobre 3 medios delta x por el límite de acá, ¿no? Ya va a estar saliendo. ¿Ya está? Entonces, esto, miren, este primer límite es tal como está en la fórmula. Lo mismo, ¿no ven? Si es lo mismo, entonces podemos decir nosotros que todo esto vale 1. Todo eso vale 1. Ya lo simplifiqué. Vale 1 por fórmula. Finalmente nos va a quedar f derivada de x va a ser igual a menos 3 veces el límite. Bueno, ya desapareció eso, ¿no? Ese límite ya desapareció. Menos 3 veces 1. Todo esto vale 1. Por el límite. Eso sí no desapareció. Este límite de acá sigue todavía. Delta x tiende a 0 del seno de 6x más 2 más 3 delta x sobre 2. Bien, ahora miren, como ya simplificamos esto, y fíjense qué es lo que hemos simplificado nosotros. Este delta x, si ustedes se fijan, esto que estoy encerrando, ¿no ven? A ver, esto que estoy encerrando, esto era el delta x del principio, ¿no ven? El delta x que estaba en el denominador. Entonces, ¿qué dice estos pasitos? Dice, cuando ustedes logren eliminar ese delta x, ya va a estar resuelto entonces. Prácticamente resuelto. Como último paso, entonces, reemplazar la tendencia. Eso es lo que conseguimos, miren. Al utilizar la fórmula, el delta x se fue. El delta x que estaba acá abajo, no, ese fue. Va a seguir habiendo delta x más allá, pero el que nos interesa eliminar es el que está acá abajo. Una vez que lo eliminan, ya está resuelto. Reemplazo la tendencia, entonces. Me va a quedar, miren, menos 3 por, ahora cuando yo reemplazo, desaparece el límite. Cuando yo reemplazo tendencia, ya no hay límite. Me quedaría seno de 6x. Fíjense de dónde debo reemplazar, solamente en delta x. La x que tengo por acá no se toca, es como una constante más. 6x más 2 más 3 por 0. Ahí tengo que reemplazar la tendencia del valor delta x igual a 0 sobre 2. ¿Está bien? Entonces seguimos. F derivada va a ser igual menos 3 veces. Miren, acá ya se eliminó, esto vale 0. Acá puedo sacar factor común, 2. Seno de 2. ¿Qué me queda? Me va a quedar 3x más 1 sobre 2. Simplifico. 2 con 2 se va. Finalmente me queda que el límite, o perdón, la derivada, por definición, había sido menos 3 veces el seno de 3x más 1. ¿Está bien? ¿Alguna inquietud hasta acá? Uy, creo que se ve de grande a pequeño, fuimos haciéndolo, ¿no? Grande, pequeño, ya, no importa. Con tal que se vea todo en el PDF, está bien. ¿Alguna consulta con esto? Por acá abajo vamos a hacer la verificación. ¿Les parece? Por acá abajito. ¿Nada? ¿Alguna parte que no les haya quedado claro acá? No hay problema entonces si el resultado termina en seno o en algún coseno. ¿Lo dejamos ahí? No, pues por eso lo vamos a verificar, digamos. No tiene que salir Ya, ok. lo que es la derivada. Ahorita lo vamos a verificar por tabla. No, acá el resultado es único. No es que te va a salir una cosa u otra cosa. El resultado es único. Verificar por tabla. Y me imagino que ya vieron con el ingeniero todo esto. Aquí es igual la derivada, ¿no? Disculpa, Luis, lo que más o menos la compañera dice que si no se puede seguir derivando, tiene que quedar así nomás. Ahí nomás queda eso, ¿no ves? Claro, porque aquí la variable, mira, la variable es delta x. Esta es tu variable. Por eso le digo x es como si fuera otro número más. Mírenlo así si quieren.
Cuando ustedes eliminen delta X es que ya no tienen la variable. O sea, ustedes, claro, estamos acostumbrados en límite a obtener números, ¿ves? 1, 2, ¿no ves? Números en el tema anterior. Aquí no van a obtener números. Aquí ustedes van a obtener funciones como resultado. Por eso es que la variable, la nueva variable es delta X. ¿Está bien? Uh-huh. Lo vamos a verificar por tabla. Ahí se van a dar cuenta. F de X es igual a, era coseno, ¿no? Coseno de 3X más 1. Ya. Ahora vamos acá. Este es el resultado. Esto debemos sacar por tabla igual. En su formulario ustedes deben pillar una fórmula que diga más o menos lo siguiente. dx del coseno de b. Si buscan en su formulario van a pillarlo. Derivada del coseno. ¿A qué es igual la derivada del coseno? Es menos b derivada seno de b. Entonces, para que no se olviden, derivada del coseno es el seno. Derivada del seno, también voy a anotarlo del seno. Derivada del seno de b es b derivada coseno de b. Entonces, a partir de ahora esto no se olviden nunca, ¿no? Derivada del coseno menos el seno. Derivada de seno es el coseno, solamente coseno. En su formulario que les mandó el ingeniero había un error. La derivada del coseno es con negativo. Y en su formulario creo que estaba sin el negativo. Corríjanlo. ¿Está bien? Corríjanlo. Ya, vamos a ocupar esta entonces, haciéndolo por tabla. Nos va a salir de la siguiente forma. Ya está. Está muy lejos. Ahí. Bien. F derivada va a ser igual. Fíjense, ¿quién es B? Es cuestión que ustedes lo relacionen con la fórmula. Es simple comparación. Coseno, coseno. Por lo tanto, B sería todo esto que está acá adentro. B es todo eso, 3x más 1. Derivando entonces, fíjense, menos, ahí está, coloco menos entonces, B derivada. ¿Y quién es B? B es 3x más 1. 3x más 1 derivada. Ahí está, con esa comita, derivada. Por el seno de B. Por el seno de B. ¿Y quién es B? B es 3x más 1. Ya está. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Fíjense que lo he dejado tal como está en la fórmula. Cuando uno está aprendiendo a derivar por tabla, lo ideal sería que lo hagan así. Ya después con la práctica más rápido se hace, directo. En el siguiente paso, entonces, lo que derivamos es solamente lo que está entre paréntesis con este símbolo de derivada. Eso es lo que derivamos. Todo lo demás ya está derivado. El negativo y el seno ya está derivado. Solamente derivamos lo que está entre paréntesis con esta comita. Entonces, menos, ¿qué tenemos adentro? Adentro tenemos 3x más 1. Si ustedes revisan su formulario, van a pillar una fórmula que les diga lo siguiente. Dx igual el seno de b. C por b. Es decir, constante por función. C es una constante y b es una función. Si yo tengo este caso, la constante se mantiene. Cuando una constante multiplica una función y quiero derivar eso, la constante se mantiene fija. Y lo único que debo derivar es la función. Ya está. Eso sería. Para este caso, entonces, si yo quiero derivar el 3x, y otra cosa más antes de hacer eso. No se olviden, derivada de x con respecto a x vale 1. Derivada de x, 1. No se olviden. Entonces, si yo quiero derivar 3x, me fijo, constante por función. Sería esto, constante por función. ¿Qué me dice esa fórmula? El 3 se mantiene, la constante se mantiene. Ahí está, copio el 3 nomás. Y solamente derivo la x, la función. Derivada de x vale 1. Ahí está. Más 1. Derivo el 1. Recuerden en su formulario, hay una fórmula que dice constante solamente. Derivada de una constante, de solamente la constante, si está solita, 0.
Entonces, cuando derive este 1 es una constante y está solita, ¿no? No tiene ninguna función multiplicándose, entonces esto va a ser 0 por el seno de 3x más 1. Ya está. Seguimos desarrollando. Finalmente voy a tener menos 3 por 1, 3. 0, no pasa nada con el 0. Por el seno de 3x más 1. Y ya está. Eso sería. ¿Alguna pregunta hasta acá? Es lo mismo, ¿no? ¿Alguna duda, inquietud con la derivada por tabla también? ¿Todo bien? Para que hagamos más ejemplos. A ver. Uh-huh. No tengo. Nada, entonces, seguimos. ¿Todo bien? La cosa es que al comprobar les tiene que salir por tabla lo mismo que por definición, ¿no? Lo mismo tiene que salir. Por eso, pero si ustedes se fijan, por tabla es más corto hacer las derivadas de estas funciones. Esto no les va a tomar más de un minuto si practican también esta parte, ¿no? Entonces la pregunta por definición tienen que asegurarla. Sí o sí. Bien. A ver, ya. Hagamos otro ejemplo. Ya les dije, si tienen tiempo, mírenlo el video hoy. Si pueden, voy a tratar de subirlo hoy, más ratito. Cuando resuelvo el logaritmo y el seno. En el otro grupo lo subí. Así que mañana, para que mañana solamente veamos pura derivada por tabla. Puras de esta. Ah, me olvidé acá hacer lo siguiente, miren. Cuando hacemos derivada por tabla, nos vamos a enfocar en estos dos. Funciones explícitas y funciones implícitas. Ahorita me acordé de esto. Para esos dos tipos de funciones vamos a hacer ¿cómo se llama? Las derivadas por tabla. Bueno, el coseno ya lo hicimos. Bueno, veamos la raíz, si gustan. No pasa nada con la raíz. Vamos a copiar la misma pregunta. Vamos a copiar esa pregunta. Ya. Estos dos no va a estar. Bueno, ahora vamos a ver una raíz, dijimos, ¿no? Ya, pónganmele una raíz de 5x más 4. Ya estuvo. ¿Qué dice la pregunta? Hallar la primera derivada por definición de la siguiente función, de una raíz cuadrada. Veamos entonces, primer paso, recuerden, ¿no? Hallar la función incrementada, x más delta x. ¿Qué quiere decir? Simplemente reemplazo la x por x más delta x. X más delta x. Más 4. Ya está. Nada más eso es, miren, todo lo demás se repite. Lo único que cambio es la letra. Bien, ya está, ya tengo todo lo necesario para reemplazar en la fórmula. Reemplazando entonces, va a ser el límite cuando delta x tiende a 0 de la función f de x más delta x, que es lo que acabo de obtener. 5x más delta x más 4. Muy bien. Menos la fórmula f de x. F de x es raíz de 5x más 4. Ya está. Sobre delta x. Ya está. Muy bien. Ya reemplacé. Sabemos que la indeterminación es 0 sobre 0. Hay que resolverlo. Ya saben cuál es el objetivo. Eliminar esto acá, ¿no?
eliminarlo. ¿No? Eso es lo que tienen que tener en mente ustedes. Según el tipo de límite que les vaya a salir, ustedes deben eliminarlo. En este caso son racionales, miren. ¿Se acuerdan de cómo resolvíamos esto o no se acuerdan? Cuestión nomás de acordarse los métodos. Digamos. Bien, vamos a copiar nuevamente esto. Ahí está. Entonces, cuando teníamos límites racionales, raíces ya sea cuadrada o cúbica, debíamos multiplicar por la conjugada. ¿Cuál sería la conjugada de esto? Esto mismo, estos dos de acá arriba, pero con signo cambiado. Así entonces. Raíz de 5x más delta x más 4 sobre menos raíz de 5x más 4. ¿Ya está? Pero esto, miren, esto no lo podemos colocar así por así. Abajo debemos dividir por lo mismo. Abajo dividimos por lo mismo. Bueno, vamos a copiarlo de una vez. Disculpe, ¿no sería con signo positivo? Ah, sí, tiene razón, tiene razón. Sí. Ya, está bien, están atentos. La conjugada, pues, obviamente, ¿no? Ya está. Con eso ya está prácticamente resuelto, ¿no? Bueno, hay que eliminar esto primero, ¿no? Pero ese es el artificio. Si no aplican esto, pues no hay forma cómo resolverlo, ¿no? Ya. Ahora sí. Entonces, cuando estos dos se multiplican, estos dos que están acá arriba, se multiplican, generan, ¿cómo se llama? La diferencia de cuadrado. ¿Sí? Es decir, cada uno de ellos se eleva al cuadrado. Así, miren. Al cuadrado menos este también al cuadrado. Ya estuvo. Y abajo me queda simplemente delta x por 5x más delta x más 4. Más raíz de 5x más 4. Muy bien. De esta forma eliminamos la raíz con el cuadrado, ¿no? El cuadrado con la raíz se va, cuadrado con la raíz se va y ya va a estar resuelto, ¿no? No estaba difícil entonces esto, ¿no? El de logaritmo les va a gustar, digamos. Así que les sugiero que lo miren y bien lo suban. Bueno, vamos a multiplicar 5 por x. Bueno, el 5 dentro del paréntesis, ¿no? 5x, 5 delta x, más 4. Menos, por acá. Menos, bueno, fíjense que el menos está delante de este paréntesis. Quiere decir que todo lo que esté por acá adentro cambia de signo. Entonces esto va a ser menos 5x, menos por más, menos 4. Sobre todo esto, ¿no? Vamos a copiarlo una vez. Eso. Control C, Control V. Ya está. Vamos a subirlo un poquito más arriba. Este igual. Finalmente vamos a tener acá, simplifiquemos lo que se pueda simplificar. Miren, tengo 5x menos 5x más 4 menos 4. Perfecto. ¿Qué me sobra? Me va a quedar f derivada igual al límite cuando delta x tiende a 0. Por acá me va a quedar 5 delta x
sobre. Bueno, esto mismo vamos a copiar. Hasta el momento la parte de abajo no estamos haciendo nada ahí. Ya está. Vamos a subirlo un poquito más arriba. Ahora sí, miren, tengo delta X arriba, delta X abajo. Se está multiplicando allá. Puedo simplificar entonces. Simplifico, simplifico. Una vez simplificado, ya está, digamos. Acá ya eliminamos esto, pues si esto es lo que tenemos que eliminar, ¿no es? Mientras no eliminemos eso, no vamos a hacer, no va a estar resuelto, ¿no? Bueno. 5. Eso es lo que me queda, ¿no es? 5 arriba nomás. A ver, ya. Sobre, fíjense, ya se eliminó, me queda lo de abajo nomás. Raíz de 5x más delta x más 4 más raíz de 5x más 4. Ya está, miren, una vez que elimino, reemplazo la tendencia. Vamos a reemplazarlo por acá. Vamos a tener 5. Voy a poner esta línea. Vamos a copiar esto. Hacerlo más rápido. Pero vamos a borrar el delta X. Y ahí vamos a reemplazar. Pues estamos reemplazando la tendencia. La tendencia es delta X. Miren, delta X tiende a 0. Acá nomás debo reemplazar ahí. Más 0 entonces. Muy bien. Seguimos desarrollando. Si gustan, nos va a quedar entonces. ¿Qué nos queda? Pues? Fíjense que nos queda. Raíz de 5x más 4 más raíz de 5x más 4. Eso nos queda, ¿no ves? Como es lo mismo, miren, lo mismo, raíz más raíz, 2 veces la misma raíz. Acá abajito creo que me entra. Acá abajo creo que va a pasar. F derivada, entonces, les decía, ¿no? Es la misma raíz, ¿no? Entonces podemos sumar. La misma variable se puede sumar. Vamos a tener entonces 5 sobre 2 veces la misma raíz. 5x más 4. Y ya está. Esa sería la derivada. ¿Alguna consulta acá con esto? ¿Alguna inquietud con esto? Ahora vamos a hacer la verificación por tabla. La vamos a hacer en este pequeño espacio de acá. Nuevamente les digo, no es necesario que lo hagamos, pero para que ustedes por lo menos se aseguren que esta pregunta la están haciendo bien, revísenlo. Porque por ahí, digamos, han simplificado algo, pero se olvidaron que están llevando algo y ese algo no lo colocan al final. Entonces, si no lo colocan, pues obviamente el resultado está mal, ¿no? Entonces, para que ustedes se aseguren que esté bien, verifiquen por tabla. Aquí a la vez estamos repasando también derivadas por tabla. Verificación por tabla. Bueno, la función era f de x igual a la raíz de 5x más 4. Entonces busquen en su formulario, no sé si tienen en su formulario, a ver ustedes díganme, no me fijé eso. ¿En su formulario hay alguna fórmula que sea así o no? ¿Que esté como raíz? ¿Está o no? No, en los que nos dio no hay, pero el ingeniero cuando estaba resolviendo ejercicio nos dio ahí una pequeña formulita y yo me la anoté. ¿Es esta? Sí, es eso. Allá, entonces esta es la formulita. Esto solamente aplica a raíces cuadradas. Cuidado con estar
para una raíz cúbica quieran ocupar esto. Estaría mal. Solamente es para raíces cuadradas. Esta formulita. Ojo, esta es raíz cuadrada, entonces se puede. Bien. Bien, comparemos. Esta es la función y esta es la fórmula. Tiene raíz, tiene raíz. ¿Qué significa entonces? Que b es lo que está adentro. Por lo tanto, todo esto es b. X más 4. 5x más 4. ¿A qué es igual entonces? La derivada va a ser igual a, fíjense que dice la fórmula, b derivada. B derivada. ¿Quién es b? Lo que está adentro. 5x más 4, entre paréntesis, derivada. Listo. Sobre 2 veces dice, ¿no ves? 2 veces la misma raíz, raíz de b. Raíz de 5x más 4. ¿Alguna duda con esto? Miren, lo he dejado tal como está en la fórmula. ¿Bien? No hay, ¿no? Eso es derivada por tabla. Tener la fórmula a mano y es simplemente dejarlo tal como dice la fórmula. ¿De acuerdo? Ahora, lo único que tenemos que derivar en el siguiente paso es esto que está entre paréntesis, con el símbolo derivado. 5x más 4. Ya hicimos fórmulas así, ¿no ves? Miren. Recuerden, derivada de una constante por una función. Es constante por derivada de la función. La constante se mantiene y solo derivó la función. Derivada de la constante, o bueno, derivada de x, perdón, vale 1. Y derivada de una constante, solo una constante, 0. Entonces derivemos. En el primer término tenemos 5x. 5x. Constante por función. ¿Qué dice? El 5 se mantiene. Ahí está, miren el 5. Se mantiene, no. Ahora derivo x. Derivada de x, 1 por 1. Más 4. ¿Qué es 4? Una constante. Derivada de esa constante, 0. Derivada de una constante, 0. Sobre 2 veces raíz de 5x más 4. Seguimos simplificando, acomodando. Finalmente 5 por 1, 5. Y acá abajo 2 veces raíz de 5x más 4. ¿Muy bien? Eso sería. ¿Está bien? No hay dudas, ¿no? Para que hagamos la última. El último ejemplo. Bien. Con la derivada por tabla que hicimos ahorita o con el límite por definición. Límite por definición, derivada por definición. ¿No? Bueno. Vamos a hacer esta última. La de acá. La fracción. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a copiar lo de acá. Todo esto vamos a copiarlo. Bien. Ahora sí vamos a colocar esa fracción. La fracción es la siguiente. Cualquier cosa, miren, lo que se me ocurra va a ser, a ver, 3x más 2 sobre 8x menos 5. Ahí está, una fracción. Hallar la primera derivada por definición de la siguiente función. Y esta es la función. Primer paso. Hallar la función x más delta x. Es simplemente cambiar la x, ¿no ves? Donde vea x le coloco x más delta x. Nada más. Más 2. Todo lo demás se repite. A ver. Sobre, bueno, está bien. 8. En lugar de x coloco esto. X más delta x. Menos 5. Ya está. Ya tengo la función incrementada. Ahora reemplazo en la fórmula. F derivada va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0. Bien. De la función x más delta x. Esto, ¿no?
3 por X más delta X más 2 sobre, un poco más cerca, era sobre 8X más delta X menos 5. ¿Está bien? Menos ahora, menos la fórmula. F de X lo que tenemos al principio. 3X más 2 sobre 8X menos 5. Muy bien. Muy bien. Todo esto dividido entre delta X. Ya está. Ya está, miren. Lo dejé tal como está en la fórmula. La indeterminación es 0 sobre 0. Ahora, ¿cómo resolvemos esto? ¿Cómo lo haríamos? A ver. Vamos a darle un zoom ahí. Ya está. Ya reemplazamos la fórmula. Ya vemos que sale 0 sobre 0. Ahora solo queda resolverlo. Entonces, f derivada va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0. Bueno, lo que podemos hacer por ahora es simplemente un mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo. ¿Está bien? Entre estos dos. Es una fracción, ¿no ves? Y el único que se podría hacer por ahora. Es eso, o si gustan, también pueden ocupar la multiplicación cruzada. Es decir, este denominador multiplica a este numerador y este denominador multiplica a este numerador. ¿De acuerdo? Eso es la multiplicación cruzada. ¿Cómo lo enseñaron? Bueno, entonces nos va a quedar en 3 por x más delta x. Bueno, vamos a introducirlo de una vez el 3. 3x más 3 delta x más 2 por, miren, esto acá, 8x menos 5. Bien, menos el menos acá, menos 3x más 2 por este denominador. Vamos a introducir el 8. 8x más 8 delta x menos 5. Ya está. Todo eso sobre la multiplicación de ambos denominadores. Aparte de multiplicar cruzado, ambos denominadores se multiplican. Esto va a ser, a ver, 8, sí está bien, 8x más 8 delta x menos 5, paréntesis, 8x menos 5. Esperamos un ratito. Ya, ahora sí. Todo esto dividido entre delta x. ¿Bien? Hasta aquí todo bien, ¿no? ¿O hay alguna pregunta con esto que estamos haciendo? La dificultad de este ejercicio va a estar en la multiplicación que vayamos a realizar. ¿Sí? Ahí va a estar la dificultad. ¿Por qué razón? Miren, aquí yo tengo 1, 2, 3, 3 términos. Y aquí tengo 1, 2, 3 por 2, 6. ¿No es? 3 por 2, 6. Entonces, en total yo voy a tener acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos. Y de esos 6 términos tengo que asegurarme que la multiplicación que vaya a realizar uno a uno sea el correcto. Porque a veces aquí uno es más propenso a equivocarse en algún signo. O multiplicar mal algo o equivocarse en el signo. Por ejemplo, aquí también, miren, aquí tengo 2 términos y aquí tengo 3. 2 por 3, 6. Entonces aquí voy a tener otros 6 términos. Y hay que tener cuidado que en estos de acá, miren, me va a salir un chorizo más o menos. En que todo eso estén multiplicados correctamente. Ahí no va a estar el problema. Así que háganlo con cuidado. Multipliquemos entonces, ahora. Uy, se borró eso. A ver. Este y este. Ya, ahora sí, multipliquemos.
límite, primeramente, cuando delta x tiende a 0, ya, 3x por 8x, 3 por 8, 24, x por x, x al cuadrado. ¿Está bien? Nuevamente, 3x por el siguiente, por menos 5. 3x por menos 5, menos 15, x. Estamos bien hasta ahí, ¿no? El otro ahora. 3 delta x. 3 delta x por 8x. Más 3 por 8 da 24. Delta x por x me va a dar x por delta x. Seguimos. A ver, un ratito vamos a ponerle líneas acá, a ver. Ahí creo que está, para hacerlo recto. Ya. A ver, ya está. Estamos bien, ¿no? 3 delta x por 8x, 24x delta x. Nuevamente 3 delta x por menos 5, menos 15 delta x. Ya está. Ahora vamos con el 2. 2 por 8. Bueno, primero con los signos, ¿no? No lo estoy haciendo correctamente. Más por más 2 por 8, 16x. El otro, más por menos, da menos. Menos 2 por 5, 10. Hasta aquí está bien la multiplicación, ¿no? Vamos con el otro. Aquí puede ser que esté el problema por el negativo. Vamos a hacer rapidingo y directo, ¿de acuerdo? 3 por 8, 3x por 8x, 24x. Menos por más, menos. Por más, menos. 24x. Vamos con el otro. Menos por más, menos. 3x por 8 delta x me va a salir menos 24x delta x. Nuevamente el menos 3x. Menos 3x. Menos, por este menos de acá, me va a dar más. 3x por 5, 15x. Bien, ya está. Ahora vamos con el 2. El 2 igual tiene que multiplicar a cada uno, ¿no? Bueno, menos por más, menos. Disculpa, no es 24x cuadrado, 3x por 8x. Sí, está bien. Ojo, está bien. Eso, por eso le digo, aquí hay que tener cuidado, ¿no? Ya. Vamos con el 2 ahora. Menos por más, menos. Por más, menos. 2 por 8, 16x. 16x, está bien, ¿no? Ya. Ahora el otro, menos por más, menos. Por más, menos también. 2 por 8, 16 delta x. Ahora con el otro. Menos por más, menos. Por menos, más. 2 por 5, 10. Ya está. Ya multipliqué todo. Vamos a quitar esto. Ahora sí. Ya más o menos está recto, ¿no? Bien. Ahora miren, aquí para hacerlo más rapidinho esto. Debajo del delta x se sobreentiende que está el 1. Debajo del delta x, ¿no ve? Entonces haciendo extremo con extremo, ese 1 acá arriba. Y este delta x con este acá. ¿Está bien? Entonces nos va a quedar delta x por acá. A ver. Delta x por 8x más 8 delta x menos 5 por 8x menos 5. Haciendo extremos con extremos y medios con medios, ¿no ves? Bien, ahora sí, simplifiquemos. Ya hemos multiplicado término a término. Ahora simplifiquemos lo semejante, lo que se pueda, o sumemos lo que se pueda sumar, ¿no? Bien, veamos con el 24. Aquí tengo 24 y aquí tengo menos 24. Está bien, se va. Aquí tengo menos 15 y por acá tengo más 15. Perfecto. Por acá tengo 24x delta x, miren. Y por acá tengo menos 24x delta x. Ya está. ¿Qué más? A ver.
Por acá tengo 16x, miren, 16x. Y por acá tengo menos 16x. Por acá tengo menos 10. Y por acá tengo más 10. Ahora, aquí tengo 15 delta x. Y aquí tengo menos 16 delta x. Esto no se puede simplificar, pero son términos semejantes. Tienen la misma variable. Puedo sumar o restar en este caso. Bien, vamos, nos va a quedar de esta forma. Límite cuando delta x tiende a 0. Veamos que nos queda ya. Menos 15, menos 16. ¿Cuánto sería? Menos 31. Menos 31, ¿no? Menos 15 y menos 16. Y abajo, bueno. Abajo lo mismo, ¿no? Vamos a copiar esto. Ya está. Ya está, miren. Tengo delta x arriba, delta x abajo. Se va. Simplifico. Ya está. A ver, vamos, ¿hay campo? Hay campo. Hay mucho campo. Bueno, nos va a quedar esto. Menos 31, arriba. Y abajo les va a quedar 8x más 8 delta x menos 5 por 8x menos 5. Bien, ya está, miren, eso me quedó. Ya eliminé lo de abajo, entonces puedo reemplazar la tendencia tranquilamente. Reemplazo menos 31 sobre donde vea delta x solamente. Aquí miren. Más 8 por 0 menos 5 por 8x menos 5. ¿Ya está? Finalmente acá abajo nos va a quedar, finalmente, menos 31 en la parte de arriba y en la parte de abajo, bueno, aquí mismo vamos a seguir desarrollando. Menos 31, acá nos va a quedar 8x menos 5 entonces. Por 8x menos 5. Como es lo mismo y se están multiplicando, voy a tener entonces como resultado 8x menos 5 al cuadrado. Ya está, eso sería. Eso sería la derivada, por definición, de esta función de acá. ¿Sí? ¿Está bien? Hasta acá. Vamos a hacerlo por tabla y ahí finalizamos. ¿No hay preguntas no hasta acá? Para que hagamos la tabla de una vez. Para que hagamos la verificación por tabla. Que creo que lo voy a hacer en este espacio de acá. Aquí lo vamos a hacer. Ahí vamos, ahí cabalín creo que entra. No hay dudas, ¿no? Es sencillo esto. Lo único que hay que tener cuidado es en la multiplicación de acá nomás. Ahora vamos a ver si es el correcto. Si haciéndolo por tabla me tiene que salir lo mismo, menos 31 sobre todo esto, ¿no? Vamos a chequear entonces. Ahí vamos a hacerlo. Va a estar pequeñito, pero no importa. En el PDF ustedes lo van a, si le hacen zoom, lo van a ver claringo como lo están viendo acá. F de X igual, a ver, ya me olvidé que les puse. A 3X menos, 3X más 2. 3X más 2 sobre 8X menos 5. Esto atiendan. Esto es importante que aprendan a derivar por tabla de un cociente, de una fracción. Bueno, aquí está la fórmula entonces. La fórmula es esta, de x u sobre b. ¿Está bien? Fíjense cómo es, ¿por qué es u sobre b? Porque arriba en el numerador tengo x y abajo tengo x. Es una fracción. Si ustedes revisan su formulario, van a pillar una fracción también. ¿De acuerdo? Una división, en otras palabras. Entonces tiene su fórmula. Cuando es división, tiene su fórmula. Y va a ser, ¿a qué es igual esto? Derivada de u por b sin derivar, menos u, lo de arriba, por b derivada, lo de abajo.
Todo esto sobre el denominador al cuadrado o sobre b al cuadrado. Ya está. Esa es la fórmula a ocupar. Vamos a anotar las otras fórmulas que estábamos anotando. Por ejemplo, la constante por función, constante por derivada de la función, derivada de x, aunque ya la anoté varias veces, y derivada de la constante. Ya está. Resolvamos entonces esto. Derivada. Una vez que ustedes aplican la tabla, colocan esto, derivada, así. Igual, si no le colocan la comita está mal, ojo. Y hacen esto, está mal. Sí o sí debe ir con esta comita acá. Con eso indican que es la derivada. Empecemos entonces. ¿Quién es U? U es todo lo que está acá arriba. Y B, todo lo que está acá abajo. Bien, entonces dejémoslo tal como está en la fórmula. Derivada de U. Allá. 3x más 2. Derivada. U derivada por B. ¿Quién es B? B es lo que está acá abajo. Por 8x menos 5. Eso es B. U derivada por B. Tal como está en la fórmula. Menos ahora. Menos. Es parte de la fórmula. U es todo lo que está acá arriba. 3x más 2. Ya está. Por B derivada. ¿Quién es B? B es lo que está acá abajo. Allá, entonces, 8x menos 5 derivada. Ya está. Ya está la parte de arriba. Ahora solamente me queda hacerlo de abajo. ¿Qué me dice la fórmula en la parte de abajo? Me dice B al cuadrado. B al cuadrado. Aquí está B. Por lo tanto, 8x menos 5 al cuadrado. Ya está. Ya está, bueno, ya está tal como está en la fórmula. Ahora, como siguiente paso es simplemente derivar. Derivar lo que está entre paréntesis solamente. Entre paréntesis con este símbolo de derivada. Todo lo que está acá adentro. Lo mismo acá, ¿no? Tengo que derivar estas dos cosas entonces. 3x más 2 derivada y 8x menos 5 derivada. Eso nomás. Lo demás ya está derivado. Derivemos entonces. Lo mismo. Constante por función. Constante por función. La constante se mantiene. El 3 se mantiene, entonces 3. Derivada de x, 1. Derivada de más 2. Si tengo una constante solita, es 0. Ya está. Ya está derivado esto. Por 8x menos 5. Menos 3x más 2. No pasa nada. Se mantiene. Ahora derivo esto acá. 8x menos 5. Eso es lo que tengo que derivar. Constante por función. Constante por función. Eso va a ser igual. El 8 se mantiene. Ahí está. El 8. Derivada de x vale 1. Derivada de menos 5. Derivada de 5. 0. Está solito el 5. 0. Ya está. Obviamente, miren, aquí yo lo estoy haciendo paso a paso, ¿no? Pero no es necesario hacerlo tan así paso a paso. Cuando uno ya lo practica y lo domina, lo hace más directo. También pueden hacerlo directo, siempre y cuando estén seguros que ese es el valor correcto. Pero para que vean nomás. Ya después uno lo hace más rápido. Ya más adelante, cuando estemos haciendo ya o mañana van a ver que lo voy a derivar más rápido. Ahorita nomás para que estamos repasando recién. Ya está, seguimos desarrollando. 3 por 1, 3. Por el 0 no pasa nada. 8x menos 5. Menos por acá 3x más 2. No pasa nada con el 3x más 2. 8 por 1, 8. Ahí está. Y en la parte de abajo, 8x menos 5 al cuadrado. Bien, multiplico lo de arriba. Este 3 lo meto dentro del paréntesis. 3 por 8, 24x. 3 por menos 5, menos 15. Aquí este 8 también lo meto dentro del paréntesis. Menos 8 por 3, 24x. Y menos 8 por 2, 16. ¿Está bien? Todo esto sobre 8x menos 5 al cuadrado. Finalmente simplifico. 24x menos 24x. Ahora menos 15 menos 16 me va a salir menos 31 sobre 8x menos 5 elevado al cuadrado. Ya está. Y eso sale, ¿no?
Pues sí. Ahí está, es lo mismo. Entonces, con esto comprueban ustedes por tabla. Y así se aseguran una pregunta en el examen. Bueno, vamos a pausar el video. Eso sería todo por hoy.